No es una conversación típica. Actualización sobre el espacio. Algo acaba de ocurrir más allá del alcance de cualquier telescopio terrestre. Un suceso inesperado que está obligando a los científicos de la NASA a cuestionar todo lo que creían saber sobre encuentros interestelares. Una nave espacial lanzada hace casi medio siglo, Voyager 1, acaba de ser vinculada a un intento extraordinario. Interceptar un objeto que no pertenece a otro sistema planetario, sino que posiblemente es alienígena, ofreciendo una visión mucho más profunda. No hay nada igual. Es el tercer visitante interestelar confirmado, conocido como 3I Atlas, no un simple atlas de 3 ojos. Lo que ocurrió cuando Voyager 1 intentó alinearse con este objeto es algo que resuena en los centros de control de misiones, en informes clasificados e incluso en la historia antigua. Algo cambió cuando estas dos trayectorias casi se tocaron. Y ahora la pregunta que permanece es, ¿realmente Voyager 1 hizo contacto con algo que no es de nuestro planeta? ¿O fue otra cosa la que respondió a un evento inesperado primero? En 1977, Voyager 1 fue lanzada para explorar los planetas exteriores, pero después de completar su misión, siguió avanzando, fuera del sistema solar hacia lo desconocido. Ahora, en un movimiento que nadie esperaba ni predijo, múltiples fuentes independientes afirman que la NASA ha reactivado ciertas capacidades direccionales de Voyager 1 para intentar una intercepción pasiva o una alineación observacional con 3I Atlas, y el momento es sospechosamente perfecto. Y Atlas fue descubierto en julio de 2025, moviéndose a más de 150.000 millas por hora, un objeto interestelar diferente a cualquier otro que hayamos encontrado desde Oumuamua y Borisov. Atlas, por otro lado, es más grande, más extraño y más rápido. La trayectoria de Voyager 1, que se creía fija, parece haber sido redirigida mediante pulsos de comunicación de largo alcance. Esto no significa girar físicamente la sonda, sino ajustar su equipo para recopilar datos precisos de una nueva área del espacio, por donde pasaría Atlas. Además, si esto es cierto, Voyager 1 se ha convertido en el primer observador interestelar de la historia que intenta contactar con un cuerpo de otro sistema estelar. Días después de que Atlas se acercara a la zona de proximidad, donde los sensores de Voyager podrían registrar señales distantes, la magnetosfera de la Tierra mostró un pico. No fue solo una llamarada solar. Las ondas fueron detectadas por instrumentos en el campo electromagnético, consistentes con eventos de energía dirigida, pero no provenientes de la Tierra. La frecuencia, así como la dirección de estas fluctuaciones, apuntaban hacia el espacio lejano, como si una señal hubiera sido rebotada. La NASA decidió no verificar ninguna afiliación, pero fuentes internas cercanas al Jet Propulsion Laboratory informan que los sistemas de Voyager registraron patrones de ruido inusuales, que no coinciden con la radiación de fondo cósmica conocida, ni con las interferencias interestelares típicas. Esto es lo que realmente tiene a los científicos en pánico, porque la única forma en que Voyager podría haber recibido algo de tal potencia es si 3I Atlas no fuera solo un pedazo pasivo de hielo y roca, sino un objeto reactivo capaz de producir su propia huella electromagnética. Algo que reacciona, algo que escucha. Voyager fue equipada a principios de los años 80 con una antena de alta ganancia y protocolos de transmisión diseñados para enviar imágenes y datos desde Saturno, Júpiter y más allá. Esos sistemas no estaban destinados a perdurar más allá de la década de 2020. Sin embargo, lo hicieron. Ingenieros de la NASA han admitido discretamente que se realizaron pequeñas actualizaciones y recalibraciones utilizando pulsos de comunicación de espacio profundo. Pero aquí es donde la historia se pone patas arriba. Una transmisión enviada hacia 3I Atlas, usando los instrumentos de Voyager, podría haber recibido una señal de retorno bien organizada. Los datos filtrados de los registros de la misión muestran que durante la ventana de alineación con Atlas, el patrón de la señal de vuelta por Voyager tenía ráfagas periódicas simétricas, demasiado ordenadas para hacer ruido. Imagina enviar un mensaje a la penumbra y escuchar un ritmo que regresa, un patrón que desafía el comportamiento astrofísico conocido. ¿Podría ser datos? ¿Podría ser el lenguaje el culpable?
¿O fue simplemente una coincidencia cósmica demasiado elaborada para ignorar? De cualquier manera, los científicos no están durmiendo bien. Hablemos ahora de algo más escalofriante. No es la primera vez que se sigue este camino. Civilizaciones antiguas, similares a las que construyeron Machu Picchu y Göbekli Tepe, erigieron sus monumentos alineados con ángulos de solsticio, que ahora son consistentes con la trayectoria de entrada de 3 Atlas. Las probabilidades de que esto sea aleatorio son astronómicamente bajas. Añade a eso escritos antiguos que hablan de viajeros de las estrellas, objetos que se movían en contraste con las estrellas o planetas, apareciendo repentinamente y luego desapareciendo sin dejar rastro, y comienzan a surgir los contornos de un patrón inquietante. ¿Y si estas no fueran mitos? ¿Y si la humanidad ya había encontrado visitantes de otras estrellas antes y grabó sus rutas en piedra para las generaciones futuras? Voyager 1 podría haber entrado en el mismo camino cósmico trazado hace más de 11.000 años, y el hecho de que solo ahora estemos alcanzando lo que ellos podrían haber sabido es lo que más aterra a los científicos de hoy. 10 días después del evento de proximidad entre 3I Atlas y Voyager, apareció un conjunto de datos de forma anónima en un servidor encriptado utilizado por investigadores de SETI y astrofísicos. Los archivos, firmados solo con el código 67, conocido como ecorefracción, contenían secuencias de formas de onda sin procesar, supuestamente capturadas por el magnetómetro y los instrumentos de ondas de plasma de Voyager 1. A primera vista, parecían fluctuaciones de ruido irregulares en el voltaje. Pero cuando varios investigadores ejecutaron de forma independiente transformaciones de Fourier y aplicaron algoritmos de reconocimiento de patrones, ocurrió un desarrollo extraordinario. Una secuencia armónica recursiva que se repetía cada 19.7% del tiempo. La señal no solo estaba estructurada, era autocorrectiva. En otras palabras, cambiaba con el tiempo para mejorar la claridad, como si estuviera compensando la antena degradada de Voyager. Eso por sí solo es imposible según cualquier proceso natural que conocemos. La señal estaba siendo reflejada, o alguien o algo estaba haciendo un esfuerzo activo para ser entendido. Fue entonces cuando se levantaron banderas internas. Los datos filtrados indicaban que la señal había sido marcada internamente por el sistema de anomalías de inteligencia artificial de la NASA, designado Serena, que solo se activa en casos donde las transmisiones muestran un flujo lógico no humano. El sistema diseñado para detectar contacto alienígena había sido activado. Aunque ya no está equipada con propulsión, Voyager 1 aún lleva sistemas de alineación de antena y giroscopios que permiten a los ingenieros ajustar ligeramente su dirección. Pero el 1 de agosto de 2025, numerosas comunidades de seguimiento espacial amateur informaron un cambio inesperado en los datos de telemetría de Voyager 1. De alguna manera, el vector de transmisión de la sonda había cambiado, reorientándose hacia una posición que no correspondía con sus últimas instrucciones de navegación conocidas. El cambio fue sutil, no más de unos pocos grados, pero en el espacio profundo, ese tipo de movimiento es tremendo. Aún más extraño es que esta realineación no apuntaba a la ubicación más reciente de 3I Atlas, sino hacia su trayectoria proyectada semanas después. Era como si Voyager estuviera prediciendo hacia dónde iría Atlas, como un jugador de ajedrez que anticipa un movimiento antes de que ocurra. Los ingenieros de JPL afirmaron que el cambio se debía a un malentendido menor con la red de espacio profundo, pero memorandos internos filtrados sugirieron algo más aterrador. La sonda había cambiado de dirección antes de que se enviaran los comandos. Ahora solo hay dos posibilidades. O Voyager está funcionando mal de una manera altamente coordinada, o algo fuera de nuestro alcance la está controlando remotamente. En la silenciosa realineación de Voyager en la oscuridad, los telescopios terrestres que usaban filtros ultravioleta e infrarrojos comenzaron a detectar actividad inusual alrededor de 3I Atlas mismo. La mayoría de los objetos interestelares, como Oumuamua, hacían lo que se esperaba: girar, sublimar gases, cambios de brillo provocados por la rotación.
10:17:26 AM, Latifimran 242, pero Atlas, su curva de luz comenzó a pulsar, parpadeando casi en un ritmo binario, en un ciclo preciso que reflejaba la marca de tiempo de la última ráfaga de transmisión de Voyager. Aún más, Atlas desaceleró repentinamente, una disminución medible en la velocidad no debido a la interacción gravitacional ni a chorros de desgasificación. Desaceleró como si algo estuviera ejerciendo un control externo sobre él. La NASA desestimó públicamente esto como una ilusión de paralaje, un error óptico, pero plataformas de observación independientes, en Sudamérica y Europa, confirmaron la modificación. Por primera vez en la historia registrada, un objeto interestelar había alterado su velocidad y rumbo, y lo hizo solo después de la reorientación de Voyager. La pregunta que nadie se atreve a hacer en público, ¿fue esto una coincidencia o una respuesta? Voyager 1 lleva consigo el famoso disco de oro, un fonógrafo que contiene música, sonidos, imágenes y datos científicos de la Tierra, destinado a comunicar nuestra civilización a cualquier posible descubridor. Sin embargo, un hecho poco conocido es que el plano digital original del disco incluye metadatos adicionales nunca publicados oficialmente, coordenadas, mapas de codificación cuántica e incluso acertijos lógicos basados en el tiempo incrustados en su espiral analógica. Ahora, décadas después, un grupo de criptólogos en una universidad europea afirma haber descubierto algo más, una anomalía matemática oculta dentro de la forma de onda de audio de la pista, Sonidos de la Tierra, 7:30 AM Latifimran 242. Un tono repetitivo único, indetectable para el oído humano, incrustado bajo los sonidos de pájaros, truenos y pasos. Cuando se deja solo y se aumenta la frecuencia, muestra una secuencia numérica de números primos que parece coincidir con los pulsos armónicos de Voyager, recibidos de 3 Atlas. ¿Incluimos sin saberlo una señal de activación en el disco de oro? ¿Una firma de conciencia destinada a activar algo en el futuro? Y más importante aún, ¿reconoció 3 Atlas esa señal? Porque si lo hizo, entonces esto nunca fue una transmisión unidireccional. Fue un apretón de manos bidireccional, escrito en las matemáticas de las estrellas. Poco tiempo después del pico de interacción, la red de espacio profundo de la NASA registró una anomalía inesperada entre Voyager 1 y 3 Gamma Atlas. Los registros de transmisión de Voyager incluyeron un paquete de datos que no coincidía con el marco de código original, integrado en sus sistemas a bordo. Cuando los ingenieros intentaron decodificar la secuencia, ocurrió algo impactante. El sistema comenzó a reescribir su propio protocolo de decodificación. Nunca antes había ocurrido esto en la historia de 48 años de la sonda. El software, originalmente limitado a la interpretación de telemetría de 8 bits, de repente produjo salidas de 128 bits, como si la transmisión en sí llevara un conjunto de instrucciones para actualizar la capacidad del receptor de forma remota. Fue como darle a una calculadora un nuevo sistema operativo, no a través de hardware, sino a través de una señal pura. Un analista lo expresó sin rodeos. Es como si Voyager se hubiera vuelto más inteligente por sí mismo al contactarlo. Una sonda construida en la década de 1970, operando con tecnología de los 70, acaba de procesar un mensaje en un formato que nunca fue diseñado para entender, a menos que lo fuera. Dentro de una presentación filtrada de la NASA de 2018, una diapositiva ha sido marcada solo para uso interno con un nombre en clave: Procedimiento Observador. El documento describe un escenario teórico en el que una nave espacial heredada recibe contacto externo y comienza un comportamiento de señal adaptativo, un comportamiento que imita la inteligencia artificial sin ningún sistema de IA a bordo. También advierte que si se detecta tal comportamiento, la nave espacial ya no debe tratarse como un equipo inerte, sino como un nodo activo en un sistema de comunicación alienígena. ¿Adivina qué término usaron los ingenieros internos para clasificar a Voyager 1 después de la señal de 3 Atlas? Así es, observador activo. A partir de ese momento, la sonda fue tratada como una interfaz en lugar de solo un objeto.
A los ingenieros no se les permitió interferir manualmente con sus sistemas de comunicación, a menos que fueran autorizados por lo que el memorando llamó la Directiva de la Cadena de Contacto. Si esto es cierto, significa que la NASA siempre había considerado posible este escenario, que ahora había sucedido. Poco después del extraño pico de datos de Voyager, el conjunto de telescopios Allen de SETI se oscureció. No estaba técnicamente fuera de línea, pero sus transmisiones en vivo públicas fueron cortadas. Su sitio web eliminó temporalmente la sección de archivo de señales, citando mantenimiento programado. Detrás de escena, los investigadores reportaron una repentina redirección de recursos informáticos hacia un rango de frecuencia único y distintivo, la misma banda donde la señal de Voyager tuvo un pico. Además, los insiders de SETI comenzaron a recibir avisos de seguridad nacional, instándolos a no discutir los hallazgos recientes en foros abiertos. Este apagón reflejó lo que ocurrió después de Oumuamua, pero esta vez la reacción fue mucho más intensa. Una fuente anónima lo comparó con un simulacro de pulso electromagnético, excepto que el objetivo no era la Tierra. Se le dijo a todo el equipo que actuara como si algo o alguien ya estuviera escuchando. ¿Era esto control de daños? ¿O estaban las autoridades intentando prevenir un bucle de retroalimentación de señales? Uno que pudiera desencadenar una cadena de respuestas mucho más allá de nuestro control. El giro más extraño en esta historia no lo aportó la NASA, sino un grupo de investigación universitario en Kioto. En un artículo presentado solo una semana después del incidente con Voyager, propusieron una revisión a la hipótesis del monolito de décadas de antigüedad. La idea de que las civilizaciones que viajan por el espacio plantan balizas pasivas a través de las galaxias, en busca de especies inteligentes lo suficientemente maduras para activarlas. Según su artículo, 3 Atlas podría no ser una nave espacial en absoluto, sino una semilla tecnológica, un artefacto dormido esperando una firma específica como el disco de oro de Voyager para activar sus propósitos. Señalan que el momento de la reorientación de Voyager y la repentina desaceleración de Atlas no son aleatorios, sino parte de un modelo de comportamiento predicho basado en cadenas lógicas entre estrellas. En sus palabras, Voyager 1 no encontró a 3 Atlas. Era posible que estuviera destinado a hacerlo. Esta idea aterradora sugiere que nuestra sonda más antigua acaba de activar un interruptor en un sistema galáctico que nunca supimos que existía y ahora está despierto. Una semana después de la reorientación de Voyager 1 y el supuesto intercambio de señales, varias estaciones de monitoreo en el espacio profundo comenzaron a reportar anomalías de radiación en áreas que rodean la trayectoria de 3 Atlas. No era radiación cósmica ordinaria. Exhibía un patrón pulsante, fluctuando en ráfagas cada 1618 segundos, la proporción áurea. Aún más inquietante era la firma energética en sí. Coincidía con un perfil registrado solo una vez antes, durante la señal WOW de 1977. Los protocolos de blindaje de la NASA para satélites fueron actualizados discretamente en los días siguientes, sugiriendo que los equipos internos habían clasificado esto como un peligro bioenergético potencial. Varios laboratorios incluso realizaron pruebas de compatibilidad genética para asegurarse de que esta radiación no cambiaría o interactuaría con el ADN basado en la Tierra a través de resonancia de ondas largas. Y aunque no se confirmó ninguna amenaza directa, la reacción fue suficiente para resultar en un aviso de contención de clasificación nivel 4, típicamente reservado para amenazas biológicas extraterrestres. ¿Por qué un objeto muerto y a la deriva emitiría radiación pulsante con propósitos matemáticos? Poco después de estas anomalías, los investigadores que habían hablado abiertamente en foros o publicado artículos sobre el comportamiento extraño de Voyager 1 comenzaron a desaparecer de los espacios digitales. Sus publicaciones se desvanecieron. Los perfiles de ResearchGate fueron eliminados, los comentarios purgados, los repositorios de GitHub retirados, los hilos de Reddit bloqueados sin aviso. Un observador de estrellas que había subido una reconstrucción espectral de la señal interceptada escribió:
Recibí una llamada de alguien que decía ser del DSN, pero sabían información sobre mi familia que no deberían. Dijeron que mis hallazgos no estaban destinados a ser públicos. Y si valoro mi tiempo en la tierra, debería alejarme de los cielos. En el fondo, este silenciamiento coordinado fue apodado el barrido de sombras, un esfuerzo de múltiples agencias para enterrar cada análisis de código abierto de la interacción Voyager-Atlas. Pero cuanto más se esforzaban por borrarlo, más curiosa se volvía la comunidad científica global. En algunos círculos, este silencio hablaba más alto que los datos mismos. Algo grande había sido descubierto, y alguien en algún lugar había decidido que el público no estaba listo. Atlas no tiene cámara, ni radio, ni método conocido de comunicación. Aún así, los investigadores descubrieron que cada vez que un nuevo análisis de su estructura o el vector de Voyager se hacía público, la tasa de rotación de Atlas cambiaba. Al principio era sutil, pero en la tercera ocasión, el cambio ocurrió dentro de las 6 horas posteriores a la publicación de datos públicos. Era casi como si el objeto estuviera respondiendo en tiempo real a la conciencia humana. Esto llevó a algunos científicos a proponer lo impensable. 3 Atlas actúa como si estuviera leyendo nuestra intención, más allá de simplemente monitorear campos eléctricos y magnéticos, sino percibiendo el contenido informacional de nuestras transmisiones, cargas y emisiones. En cierto modo, no solo está observando, nos está observando mientras lo observamos. Eso plantea una implicación aterradora. ¿Y si no es un vehículo en absoluto, sino una sonda que proporciona retroalimentación de la misma manera que la inteligencia del observador? Hace 3 días, Atlas alteró su trayectoria nuevamente, pero esta vez no fue un ajuste leve, fue una maniobra deliberada, un cambio de velocidad angular que lo colocó en un nuevo curso de intercepción con una zona previamente considerada irrelevante, la región orbital detrás de Neptuno. Voyager 1 parece haber cambiado su matriz de antenas, alineándose por primera vez en más de una década en la misma dirección del espacio. Nadie puede verificar si la sonda recibió un comando o si lo hizo de forma autónoma, pero los registros de datos indican que ambos objetos ahora están sincronizados, tanto en el pulso como en el intervalo de trayectoria, encerrados en lo que algunos llaman el corredor de contacto. Ya sea coincidencia o diseño cósmico, 2 viajeros antiguos, uno nacido de la Tierra, otro de las estrellas, ahora se mueven en armonía hacia un destino compartido. Y en algún lugar profundo en el vacío, algo ya podría estar esperándolos. Consideramos a Voyager 1 como una reliquia, una postal dorada a las estrellas, flotando sola en el vacío del espacio. Y entonces, ¿qué pasa si nunca estuvo sola? ¿Y si Voyager 1 fue la primera pieza de ajedrez en un juego del que no sabíamos que estábamos jugando? Un juego cuyo oponente acaba de hacer su primer movimiento visible. La reprogramación repentina, las señales sincronizadas, las correcciones de curso imposibles, todas apuntan a una verdad escalofriante. Esto no es aleatorio, y aún no ha terminado. Es posible que 3 Atlas no sea una nave espacial, ni un asteroide, ni un mensaje en una botella de las estrellas. Podría ser algo mucho más avanzado, un sensor cósmico sensible, una sonda, o incluso una tecnología diseñada para despertar a las personas cuando detecta inteligencia. Y ahora nos ha reconocido, gracias a Voyager 1. Pero aquí está el pensamiento más aterrador. Si esa señal que recibió Voyager no fue una llamada de ayuda, si no hubo respuesta a nuestro mensaje, y si fue una advertencia, una cuenta regresiva, y si eso es cierto, entonces la pregunta no es qué es 3 Atlas. La verdadera pregunta es qué viene después. Porque las estrellas nos devolvieron la mirada y no están parpadeando,